gracias a Dios, las reuniones siempre solo los domingos las vamos a hacer a las 16:30 horas hasta las 6 de la tarde puede ser, o 5:30, 6 de la tarde, pero siempre ya no la hacemos en la noche porque no anda nadie en la noche, ya no anda nadie, no anda ni una mosca en la noche, y además más temprano mejor, para seguridad de los miembros. Vamos a leer la palabra de Dios, amén, en el nombre de Jesús, pero antes levanten una mano conmigo. Amén. Diga: sí, Señor, yo soy buena tierra y voy a recibir tu palabra en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque soy buena tierra en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, amén. El título es Revertir el orden. Dios revierte el orden, no revestir con S, sino revertir con R, ¿ya? Vamos a leer en Mateo capítulo 20, versículo 16. Mateo capítulo 20, versículo 16. En el nombre de Jesús, los últimos serán primero. Amén. Dice así la palabra de Dios: así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas poco escogidos, más poco escogido. Dice: así los primeros serán postreros, y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados, más poco escogidos. Amén. Gracias, Señor. El Señor, tome asiento, el Señor va a revertir el orden, ¿ya? Porque podría ser así: si Dios no lo revertiera, diría el Señor, los primeros son primeros, los últimos son últimos, pero nosotros somos la generación última, nosotros somos la generación del 2026, luego, como está pasando luego el tiempo, vamos a ser del 2027, pero somos la última generación, somos los últimos, entonces los últimos seremos primero, porque el Señor dice que así va a revertir el orden. Entonces lo último van a ser primero. Entonces vamos a darle gracias a Dios, porque nosotros no estábamos en los pactos de Abraham, Isaac y Jacob, no estábamos en eso, pero gracias a Dios entramos por la gracia de Dios a ser primero, en el nombre de Jesús, amén. Por eso que dice que los últimos serán primero. Tome asiento nomás, mi hermanita Lali, tome asiento, hermano. Ahora dice: pasarás de ser ignorado a estar al mando. Sí, porque los últimos, Dios revierte el orden. A veces la gente es ignorada, pero de ignorado vas a pasar a ser honrado, de despreciado vas a pasar a ser apreciado. Entonces, porque Dios va a revertir el orden. A veces nosotros nos creemos lo último, o a lo mejor inmigrante, a lo mejor de un país pobre, pero Dios va a revertir ese orden. A veces los que se creen muchas cosas van a hacer nada, y los que se creen nada, Dios los pone en altos lugares, porque Dios es un Dios, solamente hay que amar al Señor, solamente hay que buscar su presencia. Vamos a leer en Primera de Samuel 16:6, pero usted tranquilo nomás, que yo se lo voy a leer. Dice Primera de Samuel 16:6 hasta Primera de Samuel 16 al 19, amén. Vamos a leer al Señor. 16:13. Primera de Samuel 16, capítulo 16, versículo 6 hasta el 16:13. Amén, hasta el 16:13. Mira cómo Dios va a revertir el orden. La Biblia dice así. Dice que llegó Samuel, el profeta, el vidente, llegó Samuel a la casa de Isaí, el papá de los 7 hijos, pero David no estaba contado entre los 7 hermanos, estaba en el campo con las ovejas. Pero te quiero decir antes que Dios
revierte el orden. Por eso de ignorado vas a ser llamado, vas a ser bendecido. Solo hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Lo demás todo viene por añadidura. Dice que llegó Samuel y el Señor le dijo: ve a la casa de Isaí, porque allí te voy a mostrar a quién tienes que ungir por rey. Y él fue con su aceite, ¿cierto? Porque con aceite lo ungía. Y fue Isaí, le presentó a todos los hijos, del mayor al menor. Y se supone que el mayor era grande, bonito, hermoso. Y todos los hijos, los 7 hijos, le presentó los 7 hijos. Y cuando él vio al primero, Samuel, el profeta, vio al primero, dijo: seguro que este es. Y el Señor le dijo: no mires a su parecer, ni a su hermosura, ni la estatura, ni los músculos, no mires nada, ni la condición social, ni de qué país viene, no mires eso, porque yo miro el corazón. El hombre mira la apariencia, pero yo miro el corazón. Este no es. Y hizo pasar al segundo hermano más menor. Le dijo el Señor: este no es. Hizo pasar al otro hermano: este no es, hasta que llegó al séptimo. Y entonces Samuel dijo: ¿no tienes otro hijo? Porque Dios me ha dicho que estos 7 no son los elegidos. Entonces le dijo: sí, tengo uno por ahí, dijo, que está con las ovejas, con olor a oveja, que está pastando, que anda con su arco y su piedrecita, y que anda tocando, es cierto, el arpa, y anda cantando a Dios. Es un cabro chico, por eso no lo llamé, porque para Isaí no era tan importante, para sus hermanos tampoco era importante, no era considerado como los 7 hermanos, tendría que haber estado. Las mujeres no se contaban en ese tiempo, pero David tendría que haber sido contado. Entonces Samuel le dijo: ve y llámalo, porque no nos sentaremos a la mesa a comer, sino antes Dios me muestra, tengo que ungirlo. Y lo llamó, y vino David, y dice que cuando lo vio hermoso, de ojos hermosos, rubio, de buen parecer, y el Señor le dijo: este es, úngelo como rey. Y ahí Samuel lo ungió, ¿cierto? Y dice que el Espíritu Santo vino sobre David. Pero después pasó el tiempo, Samuel se fue, y el tiempo pasó, y David era joven y se fue de nuevo a cuidar las ovejas, porque Dios tiene un proceso. Pero sí, Dios revertió el orden. Sí, Dios revertió el orden, pero Dios tiene su tiempo. Revertió el orden. Aquel hijo que era ignorado pasó a ser llamado. Ya tenía Isaí, el papá, un rey en potencia. Ya tenía un rey en potencia, pero todavía no estaba ejerciendo como rey. Sin embargo, estaba un rey en potencia, tenía en su casa. Pero los hermanos tal vez dijeron: esto debe ser una broma, o debe ser, no sé, pues como el viejito Samuel, el profeta, está viejito, a lo mejor tiene Alzheimer, a lo mejor viejito se equivocó, ya, y sigamos. Y se fueron a donde el rey Saúl, y David, sí, David estaba lleno de la presencia de Dios, y David se fue a cuidar las ovejas. Por eso que David podía espantar osos y leones, porque Dios estaba con él. Podía entrenar el arco y la piedra, podía tocar el arpa, y seguía adorando a Dios. Pero para lo otro era ignorado, para lo otro era poca cosa. Por eso te digo que era poca cosa. Por eso que es importante que Dios revierte el orden. Para nosotros tal vez va a ser algo, para nosotros a lo mejor va a ser poca cosa, a lo mejor nos sentimos poca cosa, o delante de tu trabajo, o delante de tus compañeros de trabajo, o delante de la gente, tú te sientes poca cosa, te sientes ignorado, pero Dios revierte el orden. Por eso que tú tienes que poner atención a la palabra de Dios, tú tienes que creerle a la palabra de Dios, porque Dios revierte el orden, Dios lo revierte. Bendito sea el Señor. Y David fue elegido, el que había sido ignorado, el que había sido desechado, fue elegido por Dios. No fue elegido por un hombre, sino por Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora dice en Salmo 37, 23, dice: por Jehová son ordenados, por Jehová Dios
son ordenados los pasos del hombre. No es que el hombre ordena sus pasos, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Bendito sea el Señor. De excluido a incluido, Dios da la vindicación, Dios da el honor. Ahora la Biblia dice que en 1 Samuel 16:14, amén, a 1 Samuel 16:19, yo se lo voy a decir, sucedió aquí también, no importa, no lea la Biblia, ponga atención para acá, pero sucedió que dice la Biblia que vino un espíritu malo de parte de Jehová. Vino un espíritu malo a Saúl, vino un espíritu malo y lo atormentaba. Entonces los siervos que estaban ahí le decían: busquemos un hombre que sepa tocar bien para que el espíritu malo se vaya. Y le dijeron: hay uno que sabe tocar bien, es el hijo de Isaí, o sea, el mismo que habían ungido, es el hijo de Isaí, era David, sabe tocar bien. Entonces Saúl manda al propio papá, el papá que había ignorado a su hijo, que lo había, como decía, excluido, claro, a su propio hijo, lo manda, le dice el rey Saúl a su papá: envíame a David para que toque aquí, para que el espíritu malo se vaya. Imagínate, fue honrado. ¿Por qué no llamó a los 7 hermanos? No lo llamó a David, porque Dios revierte el orden, porque Dios es un Dios que mira nuestra vida, mira nuestra condición, mira cómo estamos. Dios va a revertir el orden. A veces nosotros delante de la humanidad tal vez nos creemos poca cosa, nos creemos que no somos nada, pero yo quiero decirte que Dios revierte el orden. Solamente tenemos que mirar a Dios, solamente tenemos que seguirle a Él, solamente tenemos que ser fiel a Él, y Él va a revertir el orden. De deshonra te va a honrar, de excluido te va a incluir. Bendito sea su nombre para siempre. Y allí lo llamó a David, y David fue y tocó el arpa, y mientras tocaba, el demonio que estaba atormentando a Saúl, que de parte de Dios, o sea, con permiso de Dios, atormentaba a Saúl por desobediente, el demonio se iba y él quedaba tranquilo. Entonces Dios lo hizo así. Bendito sea su nombre para siempre. Ahora vamos a leer Segunda de Corintios 1, 27, 28, dice así. Mira que es importante esto, a ver. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, lo necio. ¿Por qué no escogió lo sabio? Escogió lo necio. Nosotros todos éramos necios cuando no estábamos con Dios, cuando cometimos errores. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a ¿quién? A los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahí Dios revertió el orden, amén, porque Dios es Dios, amén. Ahora, Salmo 103, 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todo. Él puede revertir todas las cosas, Él puede cambiar todas las cosas. Lo último lo pone en primero. Él es Dios todopoderoso. Mira, en 2 de Reyes, capítulo 7, versículo 1, hasta 2 de Reyes, capítulo 7, versículo 20, se lo voy a decir yo, porque si lo leemos es demasiado largo, pero se lo voy a leer en el nombre de Jesús. La Biblia dice, solamente ponga atención, la Biblia dice que los sirios tenían un campamento, ¿cierto?, cerca de Israel, pero habían cortado el suministro de agua, de comida. Entonces a Israel lo tenían con hambre, con sed,
lo tenían así los sirios. Entonces dice, ellos tenían su campamento en otro lado, pero dice la Biblia que Eliseo profetizó en medio de la hambruna, en medio de la sed, en medio de eso, o sea, revertió el orden, digamos, profetizando, y Eliseo dijo, mañana, a estas horas, el seah de harina o de trigo, la cebada, se venderá, por ejemplo, mañana se venderá por $1 y la cebada por $2, $1, $2. Pero lo profetizó, que, o sea, iba a ser barato. Entonces, había un joven que el rey de Israel se apoyaba con el brazo en él, y ese joven dijo así: si Dios abriera las ventanas de los cielos, no sería posible. Él dijo así, o sea, negó lo que Eliseo había dicho. ¿Y qué es lo que pasa? Que Eliseo le dijo: tú verás cómo Dios hace esto, pero no comerás de eso. ¿Por qué? Porque dudó. No comerás de eso. Y resulta que en eso estaban 4 leprosos. Y 4 leprosos dijo: si estamos aquí, vamos a morir. Si vamos al campamento de los sirios, igual vamos a morir. Pero por lo menos vamos, para que no muramos de hambre. Entonces dice la palabra de Dios que ellos fueron al campamento de los sirios en la noche. ¿Cuándo fueron? En la noche. Entonces ellos fueron en la noche, y dice que mientras ellos iban, los 4 leprosos, cuando iban al campamento de los sirios en la noche, Dios hizo que los sirios escucharan como un ejército grande que venía, como montones de caballos, como estrépito de caballos, de harto ejército, harta gente que venía hacia ellos, y solo venían los 4 leprosos, pero Dios lo permitió, que ese ruido, y tanto que escucharon ese ruido, que ellos salieron corriendo, porque dijeron: el rey de Israel seguro se alió con 2 reyes más y vienen en contra de nosotros. Así que salieron con lo puesto, dejaron las vacas, los corderos, toda comida, los vestidos los botaban en la calle porque querían salir corriendo. Y salieron corriendo porque escucharon un estrépito, escucharon como que a alguien venía fuerte, venía como un viento, como un terremoto que venía para ellos. Y resulta que no era eso, eran los 4 leprosos, pero Dios lo permitió. Y entonces los leprosos llegaron al campamento de los sirios, y dice la Biblia que encontraron comida, encontraron carne, encontraron agua, encontraron tesoro, encontraron oro, encontraron plata, y dice que allí encontraron de todo. Y dice que mientras encontraban eso, no permita que el diablo le dé sueño. Amén. Escuche la palabra. Mientras encontraban eso, dice que ellos empezaron a esconder las cosas que estaban, las cosas que encontraban, a esconderlas, y se iban a un lugar, después a otro, y después ellos mismos dijeron: no está bien que hagamos esto y que recojamos el tesoro y lo escondamos, sino que porque mañana nos culparán, entonces mejor vamos y le contamos. Y fueron al campamento de Israel y le contaron que no había ni un sirio, pero sí habían animales, había comida, había agua, había vestido, había tesoro, había oro, había plata, había de todo, y todos habían huido. Y entonces no le creyó el rey, dijo: no, esto seguro que es una emboscada, es una mentira. Entonces le dijo: vamos, comprobemos. Y llevaron a uno para comprobar a ver si era verdad o era mentira. Y llevaron a uno, y la Biblia dice que
que llevaron a uno y fueron a comprobar y vieron que sí, es verdad, había de todas las riquezas, había de todas las riquezas. Entonces la Biblia dice que manda el rey a ver y ve que hay de todo. Y entonces al otro día se cumple la palabra de Eliseo. Entonces empezaron a vender la harina y la cebada, como digamos en $1, $2, un ejemplo para ahora, y se empieza a vender. Entonces barato para que la gente comiera. Y dice que la gente viene y la multitud va, ¿cierto? Allá al campamento, y el joven que había dicho, aunque Dios abriera ventanas en los cielos, esto no puede pasar. Y resulta que él iba y el rey lo puso a la puerta para que pase la gente, y resulta que la gente toda lo aplastó a él cayó y la gente lo aplastó y murió en ese momento, y no vio la promesa porque no creyó. Pero hay una de las cosas que aún en la necesidad, aún en la escasez, aún a veces en lo más fuerte que podamos estar pasando, Dios revierte ese orden. Dios revierte de pobreza a riqueza. Dios revierte ese orden. Claro que hay que creerle a Dios, hay que creerle al Señor, hay que seguir buscando a Dios, y si Dios no lo hace, hay que seguir amándolo. Pero Dios lo hizo en ese momento, amén. Eso Dios lo hizo en ese momento, amén. No sé si vamos a leer a la palabra de Dios. No hay nada que leer. Dios sabe revertir la situación, amén. En Josué 2:1, vamos a leer Josué 2:1. Josué 2:1. Josué 2:1, vamos a leer y hasta Josué 2:21, amén. Pero no lo vamos a leer, también se lo voy a decir, amén. Esto es, Dios revierte las cosas, ¿sabes? A veces creemos que no tenemos solución, o que un pecador no puede ser salvo, pero Dios revierte las cosas, amén. En Josué, la Biblia dice que Josué manda 2 espías a Jericó para ver la tierra, porque la tierra Dios se la había dado a ellos, y manda a los 2 espías, y justo los 2 espías llegan a la casa de Rahab, que era una prostituta, amén. Pero Dios cómo revierte las cosas, cómo Dios usa. Por eso que dice que los postreros serán primero. A veces uno dice no, esta persona no tiene salvación, pero sí tiene salvación, sí tiene vida eterna, amén, sí tiene salvación. Entonces dice la Biblia que ellos fueron a la casa de ella, pero no fueron a hacer daño, no fueron a fornicar, a pecar, sino que fueron para esconderse. Entonces ella lo escondió, y se supo por ahí, el rey de Jericó supo que habían 2 espías de Israel que estaban viendo la tierra. Entonces dice que los vienen a pedir a Rahab que saque a los hombres, y ella le dice sí, vinieron 2 hombres, le dice, pero ya se fueron ya, así que no sé si ustedes se apuran, los van a seguir. En realidad ella lo había escondido en el tejado, arriba en sus manojos de lino, ahí está. Pero ella le dijo a ellos que así como ella había hecho misericordia con ellos, que ellos también hicieran misericordia con ella, y que no mataran a ella ni a su familia, porque mira, era una prostituta, es verdad, pero creía en Dios, creía a los milagros que Dios había hecho, creía
Cuando el mar se abrió, creía en las señales que Dios hizo en Egipto, todo lo que Dios hizo, ella sabía la verdad. Entonces todos tenían miedo y le dijo ella, todos han tenido miedo de ustedes, del Dios de ustedes, todos tienen miedo. Entonces creen, por eso que yo les pido que cuando vengan a destruir la tierra, sea salva mi vida y toda mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos y toda mi familia. Y ellos le dijeron, te prometimos que sí, pero tú no le digas a nadie que estamos aquí. Y ella lo hizo bajar por un cordel, porque vivía arriba en el monte, y lo hizo bajar. Y le dijo, escóndanse por ahí 3 días, y entonces después se van, regresan. Y dice la Biblia que allí estaba... ellos le dijeron, pero tú también tienes que poner un cordón de lino, un cordón de lino que era como rojo, un rojo que significaba un prostíbulo, pero hay el cordón de grana, que le llaman grana. Entonces le dijo, para cuando nosotros vengamos, que esté toda tu familia dentro de tu casa, toda tu familia, porque el que está afuera no es culpa nuestra si muere, pero tiene que estar todo adentro, y el cordón de grana tiene que estar colgado, en la ventana tiene que estar colgado, para que nosotros sepamos cuál es tu casa. Y así fue ella salva cuando vinieron a destruir, porque Dios hizo que la muralla de Jericó cayera. Claro, Dios les dijo que gritaran, sí es cierto que gritaran, pero eso es porque dio obediencia a Dios, pero en realidad el que lo hizo no fueron los gritos, fue Dios que rompió las murallas de Jericó, y ellos fueron y vencieron a todos los de Jericó, menos a Rahab y su familia. Ellos fueron salvos. Por supuesto que Rahab después se casó con Salmón, un israelita, y entonces por eso que la Biblia dice que Dios revierte las cosas. Por ejemplo, otro podría decir, pero Rahab era prostituta, tendría que haber sido al infierno, tendría que morir. No, pero Dios revertió las cosas. Ella también creía en Dios. Entonces no importa, no estoy diciendo que, no estamos diciendo que sigamos en el pecado y que hagamos bien y que Dios nos va a aplaudir. No, pero sí la gente que se convierte a Dios, viene a Dios como está. Dios revierte las cosas. Dios revierte las cosas, y Dios revertió las cosas, porque se casó con Salmón, de ahí de Salmón tuvo a Obed se casó con Ruth, de ahí tuvo al papá de David, y después de David, de ahí viene la generación de Jesucristo. Entonces, ¿cómo Dios revierte las cosas? Por eso que dice que los últimos serán primero. Cómo Dios revertió las cosas, cómo Dios puede revertir tu vida, cómo Dios puede cambiar tu vida. Es tan solo, tú dirás, estoy en el fondo, estoy en lo profundo del pecado, no puedo salir, no hay nadie que me ayude, pero Dios revierte las cosas. Recuerda que la Biblia dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. O sea, tan solo, igual que Pedro, ¿cierto? Estaba caminando por el agua, pero tan solo dijo, Jesús, sálvame. Entonces, si uno clama a Dios, si tú clamas, Él no está indiferente, Él te va a ayudar inmediatamente, y Él revierte esas cosas, Él revierte nuestra vida, Él nos da un vuelco, Él da un vuelco y da un cambio total, genuino, da un cambio. Claro, es cierto que vamos en un proceso, sí, es cierto que vamos en un proceso, pero no podemos ser igual, no vamos a ser igual cuando servimos al Señor, pero tenemos que venir tal como somos, tenemos que venir tal como somos al Señor. A ver, entonces Dios revierte las cosas, amén. Dios revierte las cosas. Póngase de pie. Levante sus manos y dígale, gracias, Señor. Tú vas a revertir todo lo malo, Señor. Hay cosas malas, tal vez he sido despreciada. A lo mejor soy el último, la última, pero no importa, Señor. Ser el primero,
seré honrado, porque yo te honro a ti, Señor, yo te sirvo a ti, yo te busco a ti, Señor, tú reviertes las cosas, Señor, tú cambias todo, Señor. Confiamos en ti, Dios mío, confiamos en ti, aún en el problema, aún en la enfermedad, tú lo cambias todo, pero te servimos. En medio del fuego, en medio del dolor te servimos, Señor. En medio de la angustia te servimos, Señor. Tú harás todo conforme a tu voluntad. Señor, Dios mío, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú lo haces, Señor. Tú reviertes todas las cosas, Señor. Gracias, Dios mío, nos sacas del anonimato, Señor. Tú nos sacas, Dios mío, de todo lo despreciable y nos honras, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor. Tal vez no somos de valor ante la gente, pero ante ti sí, Señor. Valimos la sangre y tú la vida tuya, mi Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Por eso te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda pleitesía a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.